Chiquis, una cosa, lo comentamos hace un ratito, habían internado a 6 personas en Rosario, al parecer por consumir cocaína adulterada, ¿ok? De repente esto ya es una costumbre de la última semana, de los últimos días, la sucesión de noticias respectivas de esto que fue el hallazgo de un montón de gente padeciendo los efectos de una cocaína adulterada, cortada. La investigación todavía está sucediendo para ver si lo que tenía era fentanilo, etcétera, pero lo cierto es que cualquier cocaína que vos consigas en cualquier lado va a estar cortada por cosas que te hacen muchísimo daño a la salud. No es que la cocaína como sustancia no lo haga, pero la verdad es que se le pone de todo, desde almidón de maíz, pasando por cualquier cosa, vidrio molido, lo habíamos contado aquí la semana pasada, ¿no? Pero en un momento la cocaína no era ilegal el consumo, ¿ok? Es más, se vendía en las farmacias, ¿ok? Incluso la mismísima Coca-Cola traía como ingrediente principal de su receta fundacional, a 100 años para atrás, la cocaína, que después fue suplantada, ¿no? Esto nos hace pensar, nada, en fijarnos un poquito en los índices de la gente que moría, cómo se consumía antes, en qué situación estamos ahora y qué es lo que se puede hacer. Para hablar de todo esto tenemos el lujazo de estar en contacto con un amigazo de la casa. Él es abogado, él es el vicepresidente segundo de Reset, de nuestros amigos de Reset, es Marcos Torti. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta, ya fue. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien. Tranquilo? Todo tranqui, Marcos. Acá todavía acostumbrándonos a tener un montón de información en los medios de comunicación con respecto a la cocaína, ¿no? De repente, mucha preocupación a partir de estos casos, pero me gustaría saber, así como puntapié para esta entrevista, ¿qué es lo que opinás vos con todo el tema? Con el tratamiento de los medios, con de repente el abordaje que se les da de los medios de comunicación y el problema en sí, puntual, que es esta cocaína adulterada. Bien, en principio está bueno esta cuestión de que se empiece a debatir, porque creo que es como que el tema central no es la cocaína en sí, sino cuál es la regulación o cuál es la situación actual en tema de política de drogas en Argentina, siendo la cocaína una de las sustancias quizás más consumidas en el país, también teniendo en cuenta el proceso que se viene dando de discusión sobre la posible regulación y legalización del cannabis. En este sentido creo que siempre fuimos muy críticos nosotros respecto a cuál es el abordaje mediático de toda la situación, pero creo que el elemento de lo que sucedió con tantas personas fallecidas, tantas personas incluso internadas, también lo que está sucediendo ahora en Santa Fe, que no se sabe si no es la misma cocaína la que estaban consumiendo las personas que están internadas, creo que se tomó conciencia de, bueno, cuál es la situación hoy en día en el país respecto a las sustancias que se consumen, las sustancias ilegales, cuál es el abordaje y la respuesta que se da del Estado de esas sustancias y cuál es la respuesta que se puede dar a este tipo de situaciones. Un punto no menos importante es nosotros, o por lo menos desde mi postura, y en Reset también criticamos muchas de las situaciones que se dan desde los ministerios de seguridad en respuesta a las políticas públicas en materia de drogas, pero creo que si hubo algo positivo respecto al abordaje desde el Estado fue el comunicado que se hizo desde provincia, dejando en claro fue que es por parte de Bernie, desde la línea de Bernie, que fue, si ustedes compraron cocaína y ustedes tienen esta cocaína que puede ser sospechada que provino de la zona en la cual estaba la cocaína adulterada, descártenla. Y creo que muchas personas criticaron a Bernie por este comunicado, diciendo cómo va a decir eso, o sea, se está reconociendo el consumo, pero creo que esa es la base de una discusión más profunda de decir eventualmente el consumo existe, porque si nosotros negamos el consumo, si nosotros decimos o hacemos la vista gorda y decimos el consumo no existe y hay que empezar a prohibir el consumo, lo cierto es que estamos negando una realidad, y la realidad es que la cocaína se consume. Entonces, partir de la base de decir, si ustedes compraron para consumirlo, en protección de su derecho, de su derecho a la salud, en su protección de, eventualmente respetando de que ustedes tienen la posibilidad de consumir la sustancia que ustedes quieran, por lo menos tengan en cuenta de que esta sustancia provino de un lugar del cual se desconoce qué es lo que contiene, con cuál fue cortada, con qué sustancia fue cortada,
y podría generarle una afectación grave a la salud. Sí, creo que eso fue un punto muy importante. Sí. No, y en esta misma línea, digo, también me parece muy acertado el comunicado que que sacó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde también en ese mismo comunicado de alerta lo que aclara es que hay que reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar. Digo, que un comunicado oficial de salud de un Ministerio de Salud de provincia lo aclare en el comunicado, me parece interesante también. Sí, yo creo que esta cuestión de, obviamente, lamentablemente, teniendo que decir que hay fallecidos y muchas personas internadas todavía, lo cierto es que puso en discusión cómo vamos a abordar la temática. Porque si seguimos negando de que el consumo existe, partiendo de la base de que no estamos hablando de la marihuana y que estamos hablando de una sustancia como la cocaína, que incluso tiene mayor estigma, no es lo mismo decir hoy en día, también desde la línea de las personas que estamos debatiendo lo que es la legalización de la marihuana, hay como un sesgo de decir, bueno, la marihuana sí, y el resto de las sustancias no. Y lo cierto es que cuando uno habla de políticas de drogas, cuando uno habla sobre la regulación, tiene que ver respecto a todas las sustancias. Lo cierto es que uno de los puntos más importantes de las políticas de drogas que nosotros intentamos que se discuta es la reducción de daños, que las personas puedan acceder a un sistema de información que sea claro y conciso. ¿Cómo puede ser el comunicado de decir, mirá, si compraste tal sustancia para consumirla, no lo hagas, porque es muy posible que pueda afectarte a la salud? Lo cierto es que eso es un camino o una línea de reducción de daños, decirle a las personas, reconocer que hay usuarios, reconocer de que hay personas que consumen este tipo de sustancias y eventualmente poder acceder a diferentes formas o diferentes fuentes de información para que las personas puedan hacerlo de la manera más segura posible. Claro. Total. Obviamente, no desconociendo de que cualquier sustancia tiene en diferentes mayor o menores dosis algún tipo de afectación en el cuerpo, pero incluso si las personas no lo saben, no pueden acceder a un sistema de información que sea claro para poder determinar eventualmente cómo consumir determinada sustancia, incluso teniendo en cuenta de que no tenemos un sistema de salud que eventualmente en esta línea de reducción de daños pueda hacer frente a cualquier tipo de problemática de consumo que tenga una persona hoy en día en determinadas sustancias. Lo cierto es que es muy necesario que hoy en día la Argentina, y creo que este caso en particular, obviamente lamentando los fallecidos, tuvo relevancia porque se puso en discusión, bueno, el Estado, ¿sabe o no sabe que hay personas que consumen diferentes sustancias? Sí lo sabe, no va a hacer nada, vamos a negarlo, vamos a decir no consuman, porque si nosotros solamente nos quedamos en la posición de decir no consuman, no hacemos nada con las personas que lo hacen, y si no hacemos nada con las personas que lo hacen, las dejamos a la deriva, y lo cierto es que un sistema de salud, políticas públicas en materia de drogas no deben hacer eso, deben hacerse cargo de una situación que es de hecho. Totalmente, y es un problema de salud, no es un problema de seguridad, ¿no? Lo podemos ver cuando nos llega la noticia de que varias de las personas que fueron internadas por ese consumo salieron, les dieron el alta y volvieron a consumir la misma que habían comprado. Eso te marca que es una enfermedad, ¿no? Que ahí hay un problema grave de salud. Y una de las personas que más criticaban lo que dijo Sergio Berni, que era si compraron cocaína en las últimas 24 horas, descártenla, lo cual a mí me pareció, o sea, mira, yo nunca estoy de acuerdo con Berni. No. Y estábamos sorprendidos en el programa porque estábamos de acuerdo con lo que había dicho, ¿no? Y también Estábamos casi defendiendo a Berni. Locos. Sí, ojalá se haya borrado. A todos nos pasó lo mismo. Claro. La incomodidad de estar del mismo lado de Berni, de la mecha. Y un dato concreto que te hace ver lo distintas que son las posturas, por ejemplo, es Patricia Bullrich, era una de las que más lo criticaba y decía, no, la droga es mala, ese tiene que ser el mensaje. No consuman drogas, ese tiene que ser el mensaje. Y lo dice Patricia Bullrich, una persona que durante sus primeros 2 años de gestión en el Ministerio de Seguridad gastó $84 millones en la persecución de personas con tenencia simple o tendencia para consumo personal. Narcomenudeo. Lo cual te muestra que su prioridad ahí era la de perseguir a los consumidores, que quizás son personas como estas que mencionábamos. Un chico que había estado internado, le dieron el alta y volvió a consumir, porque lo que tiene es una enfermedad. Es el Estado negando que esas personas tienen una problemática de salud y no cuidándolas. Y encima jactándose de que lo que estaba haciendo era perseguir el narcotráfico cuando estaba alejadísimo de la realidad. Exactamente. Es una situación que marca una postura del Estado distinta, pero también empujado por la realidad, ¿no, Marcos? No porque sean muy virtuosos nuestros funcionarios, sino porque la realidad también nos empuja hacia ese lado, ¿no? Sí, no, obviamente. Incluso hoy en día, teniendo en cuenta cuestiones tan básicas como las personas hoy en día en este marco prohibicionista de este tipo de políticas, no permite que las personas puedan saber qué es lo que consumen en este tipo de situaciones. Y lo cierto es que
es muy difícil, primero es muy fácil criticar cualquier tipo de acción por parte del Estado que tienda a cuidar a las personas que usan drogas. Incluso también considerando esta cuestión abstencionista de decir, no hay que consumir droga, las drogas son malas. Bueno, eso es desconocer de que hay personas que usan diferentes tipos de sustancias. Pero también es desconocer que las personas hoy en día en este tipo de marco de políticas prohibicionistas no saben qué es lo que consumen. ¿Por qué? Porque el mercado ilegal es el que abarca cualquier tipo de origen de las sustancias que utilizan las personas. Y en este tipo de situaciones, ¿qué esperaban las personas? Que una persona que había comprado una bolsita de falopa vaya a la comisaría y diga, mirá, yo compré esto y lo cierto es que no sé si la adulterada. Eso no va a suceder. No va a suceder. Porque hoy en día las políticas públicas en el país tienden a la persecución de usuarios. Exacto. Y si tienden a la persecución de usuarios, no hay ninguna otra forma. La persona está entre la espada y la pared de decir, ¿qué hago? Y generalmente, si la persona quiere consumir la sustancia que compró, lo hace y termina, como terminaron un montón de personas, o fallecidas o incluso internadas. Y lo cierto es que es una situación bastante, nosotros siempre lo marcamos, de bastante urgencia para reformar, porque lo cierto es que hoy los usuarios, si tienen algún tipo de problema de consumo, es muy difícil de que puedan acceder al sistema de salud, porque muchas veces no está totalmente preparado. Si bien hay un montón de dispositivos en todo el país que funcionan de manera muy buena, lo cierto es que no, otra vez, desconociendo el consumo, no podemos prepararnos para eventualmente si hay una persona que tiene algún tipo de consumo problemático. Y si incluso nosotros tenemos una política y una ley penal que tiende a la persecución de los propios usuarios, incluso también, como decías vos, con todo lo que es el malgasto del Estado en la persecución de los usuarios, y no así de las bandas criminales, claro, las organizaciones criminales que vienen manejándose hace décadas en el mercado ilegal, lo cierto es que no tenemos nada que ofrecerle a un usuario como respuesta por parte del Estado. Y si incluso les queremos negar el consumo, mucho peor. Total. Una cosa tiene que ver con la otra también, ¿no? Porque cuando la cocaína, que como mencionábamos en el comienzo, era legal hace no mucho tiempo, en la historia reciente, lo que empezó a hacer que se corte con distintas cuestiones químicas o lo que sea, fue justamente la ilegalidad, fue que entre en la ilegalidad. Si no me equivoco, no recuerdo bien los libros, que es un libro de Fernando Soriano que leí, que comentaba que con lo primero que se cortaba era con cal, y un montón de gente se le tapaban las arterias y se moría. Esto fue apenas se convirtió en ilegal la cocaína. ¿Qué alternativas tenemos hoy? ¿Qué significa legalizar el consumo, despenalizar? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué es legalizar, ¿cómo se dice? Despenalizar. Explícanos eso, vos que sos abogado y que estás metido en el tema, para que la gente entienda qué conlleva cada una de estas cuestiones legales, porque a veces vos decís legalizar la cocaína y mucha gente se queda como, ¿qué? Sí. ¿Viste? No, bien. Eso es básicamente la gran discusión hoy en día. Creo que lo importante es marcar. Lo primero que hay que hacer es despenalizar el delito de tenencia estupefaciente para consumo personal, o de drogas para consumo personal, como quieras decirle. ¿Qué conllevaría esto? Que la ley penal vigente, la 23737, deja de perseguir, en principio, obviamente, a los usuarios y las usuarias. Bien. Partiendo de esa base, nosotros tenemos diferentes caminos de acción, que podría ser legalizar. El caso más conocido es la legalización de la marihuana. Sí. Pero uno cuando dice legalizar, dice, bueno, legalizamos y ¿qué pasa? Queda todo libre. No, lo cierto es que la legalización viene de la mano de una regulación que establezca límites, pautas, condiciones y formas de acceso. Respecto a la cocaína, y esto incluso sería más de avanzada, es más difícil establecer una discusión, si no lo podemos ni siquiera lograr en la Argentina, establecer una discusión sobre la legalización de la marihuana, la cocaína mucho menos. Claro. Pero a nivel mundial incluso hay discusiones de eventualmente legalizar la cocaína. Pero bueno, sacando de lado esta cuestión quizás de debate más argumental hoy en día, lo cierto es que las regulaciones se pueden establecer estando la sustancia determinada o correspondiente en estado legal o ilegal. Lo cierto es que uno puede establecer diferentes tipos de regulaciones, como en este caso, por ejemplo, poder establecer formas de acceso a testeo de sustancias, independientemente de que una sustancia sea legal o ilegal. Claro. Tomando tu ejemplo, por ejemplo, cuando se prohibió el alcohol, las personas tienen que entender que cuando se estableció el mercado ilegal de alcohol en Estados Unidos, no era alcohol como el whisky que se puede comprar en cualquier tienda. Claro. Era incluso alcohol cortado, muy puro, y no dejaba de ser mucho más nocivo que el alcohol que se puede establecer de manera en el mercado legal. Y lo cierto es que va a suceder lo mismo con las sustancias. En el caso de la cocaína hay que establecer una regulación que pueda permitir que cualquier persona que consuma una cocaína
no pase por la situación de todas las personas con este caso. Incluso nada, puso en tela de juicio esta cuestión. Son personas que están en un contexto de vulnerabilidad, que están enmarcadas por un mercado ilegal, que se hace cargo de proveer la sustancia, que las personas no saben qué es lo que consumen, que no pueden acceder a ningún tipo de institución para saber qué es lo que consumen, Claro. que la manera en la cual llegan al sistema de salud es a través de algún tipo de enfermedad como la que sucedió en este último caso, y tampoco pueden acceder a ninguna otra institución del Estado porque generalmente el primer contacto que tienen con el Estado es a través de las fuerzas de seguridad. Entonces las personas están totalmente dejadas a la deriva por un Estado que, en vez de brindar soluciones, lo único que hace es brindar métodos represivos para los usuarios y las usuarias. Totalmente. Absolutamente. Igual, Marcos, digo, entendiendo que esto, por lo menos, digo, esta tragedia da el puntapié a tener esta discusión, que me parece que era muy difícil tenerla de otra manera, pero ¿qué posibilidades reales hay de que algo así suceda, entendiendo que recién ahora se está generando como una situación un poco más aceptable con el consumo de marihuana medicinal y que la marihuana para uso recreativo, digo, más allá de que es una discusión que se está dando, todavía sigue siendo muy cuestionada, todavía no la tenemos, todavía se sigue penalizando y se sigue llevando preso a pibes por autocultivo, o incluso hace menos de una semana quisieron llevarse presa a una piba por estar fumándose un porro en la calle. Y tenía el carnet encima. Exactamente, y encima tenía el carnet. Entonces, ¿cuál es ¿cuál es la realidad? Vos estando desde adentro y desde tu experiencia, ¿qué tan viable ves que realmente, más allá de esta semana, se pueda generar esta discusión y el debate de una manera real y que esto efectivamente suceda? Yo lo veo muy lejano. Bien. No, sí, yo siempre soy bastante positivo en este tipo de discusiones, pero lo cierto es que es una discusión muy dura. Uh-huh. Creo que el puntapié, como decís vos, del tema de la marihuana, siempre es bueno, otra vez, incluir lo que es el tema de la despenalización. Uh-huh. Claro. Algo positivo que vi, que fue esta cuestión de los diferentes medios de comunicación que hablaron de despenalizar, obviamente no de legalizar la cocaína, pero sí de despenalizar, para que todas las personas que son usuarias de diferentes sustancias, en este caso la cocaína, pero puede ser cualquier otra sustancia, no tenga este peligro de ser perseguido por las fuerzas de seguridad, ser procesado, ser condenado y demás. Lo cierto es que la discusión, en el caso de la marihuana, de discutir la legalización, siempre debe estar acompañado de la despenalización del delito de tenencia de drogas Uh-huh. para consumo personal sin discriminar la sustancia en sí. Bien. Y luego, eventualmente, ante cualquier otra droga que no se quiera establecer ningún tipo de regulación, o por lo menos una regulación totalmente restrictiva, que se pueda comenzar a discutir en pos de lo que es la reducción de daños, en pos del cuidado de los usuarios y las usuarias, mecanismos para que los mismos puedan acceder a un Estado que esté preparado para recibirlos. Porque lo cierto es que, otra vez, no se va a acabar todo esto con la despenalización, No. porque va a continuar habiendo sustancias que, lejos como puede ser el cannabis, que pueda ser legalizado y regulado en Argentina, continúen en un estado de ilegalidad. Sí. Entonces, lo cierto es poder establecer mecanismos desde el Estado que puedan hacer eco de cualquier tipo de situación como la ocurrida, para que eventualmente cualquier persona que esté usando una sustancia determinada pueda acceder a un sistema de salud para, bueno, eventualmente recuperarse, si tiene algún tipo de afección específica de determinada sustancia, pueda atenderse, y no necesariamente lleguemos a este punto en el cual obviamente el Estado llegó tarde. Claro. Y no es ninguna locura lo que estás diciendo, Marcos, porque incluso es una de las recomendaciones, es uno de los abordajes recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Es uno de los abordajes recomendados por la OMS con estos temas, y tenemos experiencias en el mundo de sobra. No hace falta irse a Canadá, ¿entendés? O a Holanda, donde vos tenés una camionetita donde vos podés llevar tu droga y te la testean para ver que no tenga nada raro. Tenemos experiencias en Uruguay, en México, en Colombia, que son virtuosas y de las cuales podemos aprender un montón, y cambiar nuestro paradigma en ese sentido. Sin duda, ¿no? Queda mucho para hacer, pero lo bueno que nos deja esta trágica noticia es el debate. Me parece que eso nos quisiste transmitir, Marcos. El debate, el charlar de esto, el hablarlo, es realmente importante cuando estamos en este camino para reducir los daños. Incluso el dinero que recién hablábamos, lo que gastó Patricia Bullrich en sus primeros 2 años nada más, casi $100 millones, ¿no? En cazar perejiles. Esa guita vos la podés utilizar en primero, insumos. Después, campañas de prevención, que hoy yo no veo ninguna. No sé si alguno de ustedes habrá visto alguna campaña en algún medio de comunicación con respecto al consumo de estupefacientes. No hay.
Entonces, en vez de gastar 100 millones de dólares para cazar pibitos que tienen una tuca, nada, tratemos de salvarles la vida, utilicémosla en una campaña para que sepan qué es lo que se están haciendo en la salud. No sé, Marcos, vos, me gusta este positivismo con el que se lo ves, me copa, yo también siento que algo está cambiando, y esperemos que sea pronto. Te mandamos un abrazo enorme y como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto, obviamente. Y sí, yo creo que eventualmente no hay que aflojar, a pesar de las circunstancias, porque creo que es muy posible poder establecer una buena regulación dentro del corto tiempo, porque nada, es algo pendiente, que queda hace décadas en el país de poder establecer una buena regulación. Exacto. Total, Marcos, Exacto. así sea. Sigan a Reset en las redes sociales y en su página, que realmente es recontra interesante todo lo que hacen, y así también seguimos un poco cómo avanzan todas estas situaciones. Sin duda. Abrazo enorme, Marcos. Hasta la próxima. Abrazo, nos vemos, suerte. Abrazo Marcos. grande. Marcos Torti, nuestro amigo, un genio. La verdad, él es abogado, él es el vicepresidente segundo de Reset y muy amablemente se tomó un tiempito para salir a hablar con nosotros y nada, ayudarnos a comprender lo que sucede y dejar de mirarnos el ombligo y qué es lo que sucede en Argentina, sino mirar lo que sucede afuera, que también nos ayuda a comprender distintas modalidades de abordar esta problemática, que es una problemática mundial y que hay que aceptarla. Negarlo ya No es... nos ha llevado a ningún lado. No nos ha llevado a ningún lado y hay pruebas de sobra.